gracias al Señor por una vez más poder compartir su palabra, y a pesar de un contexto difícil, el Señor es bueno y Él nos permite seguir aprendiendo y seguir escuchando de Él y cosas que tienen que ver con su palabra y con lo que Él ha dejado escrito. Y quiero que comencemos a desarrollar y a ver con alguna lupa el Evangelio de Juan. Este libro, este Evangelio, quizás el más leído de toda la Escritura y quizás el más recomendado. A la hora de recomendar un libro o por dónde empezar a leer la Biblia, muchas veces se recomienda Juan. Alguien dijo: el Señor sabía que nos íbamos a saltear la primera parte de la Biblia, y a la hora de recomendar un libro a quien comienza a creer, recomendaríamos el libro de Juan. Entonces inspiró al autor a que lo comience como comienza toda la Biblia, y encontrando allí similitud entre el primer versículo de Juan y el primer versículo de Génesis. En el principio creó Dios, y Juan dice: en el principio era el Verbo. Encontrando similitud, y creo que una de las cuestiones por las que es el Evangelio, el libro más recomendado a la hora de comenzar a leer, es por su aspecto amigable, por su aspecto fácil en cuanto a composición literaria. Sin embargo, es el Evangelio más cargado en cuanto a teología. Es el Evangelio que más información da acerca de la persona de Dios, acerca de quién y cómo Dios es. Ciertamente, los evangelios, los 4 evangelios, tienen un propósito y buscan responder y atender a la pregunta que flota en el aire y flotaba en el primer siglo, luego de que el Señor comenzó su ministerio. Y es: ¿quién es el Señor Jesús? Todos se preguntaban eso. Los romanos se preguntaban eso, los judíos se preguntaban eso, los griegos se preguntaban eso. ¿Quién es en verdad el Señor Jesús? Es por eso que Mateo, a través de sus escritos, busca responder ese interrogante de los judíos, de que quién era Jesús, de cuando ellos se preguntaban, y lo busca hacer desde la profecía, desde las profecías, porque ellos conocían qué era lo que estaba anunciado de cómo el Mesías iba a ser. Entonces Mateo les muestra diciendo: Él es el gran rey prometido a Israel, Él es el gran rey de Israel, Él es el que viene, Él es el Mesías, Él es el prometido. Y es por eso que el Evangelio de Mateo es el Evangelio que más veces utiliza la expresión para que se cumpla la Escritura, o como dice la Escritura, haciendo referencia a que Él es el prometido. Da el argumento también de que Él es del linaje de David, Él es del linaje de aquel del cual vendría el Rey eterno. Él es el hijo de David, Él es el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, el que lleva adelante esa promesa de parte de Dios. Y Mateo busca responder a los judíos el hecho de decir: Jesús es el Rey de Israel, el Señor Jesús es el Rey de Israel. Marcos busca responder este interrogante y dirigiéndose a los romanos, aquellos que gobernaban, aquellos que estaban dominando el mundo en ese momento, aquellos que tenían sometidos a todos, aquellos que todos tenían un imperio, tenía un mundo como esclavo, bajo su dominio y bajo su sujeción. Él dice, Marcos dice: Él es, el Señor Jesús es el siervo de Dios. Él es el que viene a hacer la obra de Dios. Él es el que lleva a cabo el propósito, la misión, la tarea que Dios quiere que se cumpla en la tierra. Él es el que la lleva adelante. Él es el siervo de Dios. Es interesante que en el Evangelio de Marcos la expresión que más se utiliza es la conjunción I, la letra I, lo cual implica que acción tras acción, después de lo que Él hizo, algo más viene detrás. Es como que Marcos se encarga de mostrar siempre al Señor, a un Señor muy laborioso, un Señor que siempre está haciendo cosas. Él muestra que el Señor Jesús es el siervo de Dios.
Por eso no interesa, y primero también porque a los romanos no les interesaba la cuestión de la genealogía, y él ni siquiera cuenta la genealogía, él comienza a mostrar al Señor desde lo que el Señor había comenzado a hacer y de cuál su ministerio había, cómo había empezado a desarrollar su ministerio. Marcos responde el interrogante de quién es el Señor Jesús hacia los romanos. Después tenemos el tercer evangelio que lo escribe Lucas, el cual es el único griego escritor de todo el Nuevo Testamento. Escribió el evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Este historiador, este investigador, este médico, el que fuera compañero de misión del apóstol Pablo. Este escribe respondiendo este interrogante para una persona reconocida, dice que se llamaba Teófilo, oh excelentísimo Teófilo. Él busca decirle, por cierto, es el evangelio que quizás más leyeron los griegos, aquellos que a pesar de haber dejado de ser imperio, lograron que su cultura, su filosofía y su idioma permaneciese por muchos siglos y fuese adoptado por el imperio romano. Bueno, Lucas muestra al Señor como que Él es el divino que está vestido de humanidad. Él es el que está vestido como hombre. Él es el Hijo del hombre. Él es aquel que nos enseña cómo vivir. Por cierto, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios llamados sinópticos por su composición esquemática y por seguir ciertos patrones literarios de orden compositivo. Ahora, el Evangelio de Juan es un evangelio singular, es un evangelio particular desde el contenido mismo. Es que 9 de cada 10 relatos o historias del Evangelio de Juan no la encontramos en ninguno de los otros evangelios. Es por Juan que conocemos y que Juan relata la preexistencia de nuestro Señor. Es por Juan que conocemos el primer milagro de nuestro Señor, cuál fue, y es el convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Es el Evangelio de Juan solo el que registra la conversación del Señor con Nicodemo. Es el Evangelio de Juan el único que registra la conversación y la historia que se da entre el Señor y la mujer samaritana. Es el Evangelio de Juan el que registra cómo comenzó el ministerio del Señor temprano en lo que era Judea y Samaria. Es el Evangelio de Juan el que cuenta la historia del paralítico del estanque de Betesda, aquel que no podía entrar porque no había quien lo pusiese ahí adentro. Es el Evangelio de Juan que nos cuenta la historia del Señor en la fiesta de los tabernáculos. Es el Evangelio de Juan que cuenta muchos discursos que no lo encontramos en otro evangelio, como por ejemplo cuando él dice el hecho de que la verdad os hará libres, o cuando él dice que él es la vid verdadera, o cuando él dice que él es el agua de vida, cuando él dice que él es el pan de vida, cuando él dice yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Es el Evangelio de Juan quien registra la historia de Lázaro cuando el Señor resucita a Lázaro. Es el Evangelio de Juan el que registra el hecho de que existía un complot para matar a Lázaro. Solo este escritor registra el lavamiento de pies del Señor para con los discípulos en el capítulo 13. Es por este Evangelio que tenemos cuál es el ministerio y el propósito y la finalidad y la obra y la tarea del Espíritu Santo. Y el escritor de este Evangelio se encarga por varios capítulos de mostrar cuál es el propósito. Es el Evangelio de Juan, y por el Evangelio de Juan que conocemos aquello que llamamos la oración sacerdotal. Ningún otro la registra como Juan. Solo por el Evangelio de Juan conocemos la restauración de Pedro y la predicción de cómo moriría Pedro. La pesca milagrosa, cómo fue esa pesca milagrosa. El Evangelio de Juan tiene muchas particularidades, porque no solo por el contenido que tiene, que no aparece en los otros evangelios,
sino que, por ejemplo, el Evangelio de Juan no relata ninguna parábola, simplemente hace mención de una alegoría. El Evangelio de Juan, y hay algo más curioso, es que no registra palabras que eran muy comunes en ese tiempo y que todos los escritores del Nuevo Testamento utilizan. El Evangelio de Juan no utiliza la expresión milagros, por ejemplo. Él, cuando se tiene que referir a los hechos extraordinarios que el Señor hacía, dice son señales. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando el Señor convierte el agua en vino, dice este principio de señales hizo Jesús. Y las señales es la idea de un cartel que está indicando algo. Es como que el Evangelio de Juan, el escritor Juan, utiliza todos los milagros que el Señor hizo o los que Él registra para indicar y para que sean muestras de indicar quién es el Señor. Son señales, dice. Y Él registra 7 milagros y Él escoge 7 milagros de todos los que el Señor hizo. 7, ¿para qué? Para que ellos puedan ver quién el Señor Jesús es. Ahora, lo que me llama la atención y lo curioso de este Evangelio es que no registra la palabra fe, por ejemplo. Él no registra la palabra fe, la cual sí utilizan todos los escritores del Nuevo Testamento. Él tampoco utiliza la palabra arrepentimiento. Ahora, lo que sí utiliza es la expresión creer. Y por cierto, lo utiliza el doble que lo que lo hacen los otros evangelistas. Cerca de 100 veces aparece la expresión creer. Lo que Juan está, y claramente lo que Juan está entendiendo y lo que Juan está concibiendo a través del creer, es el hecho de que no se puede creer sin tener fe, no se puede arrepentirse sin tener fe. No se puede tampoco uno arrepentirse sin creer. Y es como que ve dentro del mismo combo y dentro del creer está implícito el tener fe, una profunda entrega y confianza y un profundo reconocimiento al objeto en el cual estoy creyendo, en este caso nuestro Dios. Y él entiende que no se puede creer sin arrepentirse y no se puede arrepentirse sin creer. Él cree y él considera claramente que está dentro de eso mismo. Y no es que el apóstol Juan no utilice nunca la expresión arrepentimiento o arrepentirse. Él lo utiliza en el libro de Apocalipsis. Pero él en este evangelio dice, referente a nuestro Señor, lo que hace falta es creer, porque creer implica todo lo demás. Creer en el Señor de verdad, un creer bíblico implica una fe bíblica, implica un arrepentimiento bíblico, implica un volverse, un dejar, un retornar, un regresar. Eso es todo lo que implica, y por eso Juan, el escritor de este evangelio, si bien no utiliza la expresión fe o la expresión arrepentimiento, sí utiliza y muchas veces la expresión creer, porque él considera que todo lo demás está dentro de ese evangelio. Es un evangelio muy particular, es un evangelio con muchas singularidades. Ahora, mucho se ha dicho de cuándo fue que lo escribió o de dónde fue que lo escribió. Hay escritores o los padres de la iglesia primitiva, aquellos que vivieron en el primer siglo, en el segundo siglo y hasta en el tercer siglo, que dicen que este evangelio fue escrito antes del año 70, porque en el capítulo 5 de Juan, en el versículo 2, da a entender que Jerusalén todavía no había sido destruida. Como que él está contando y describiendo Jerusalén como que está todavía de pie. Y es válido. Hay quienes dicen que escribió una parte antes de los años 70 y una después de los años 70. Lo cierto es que más allá de cuándo lo escribió, lo importante y donde sí todos coinciden, todos los escritores de la iglesia primitiva coinciden, es cuándo surge este evangelio.
en qué momento de la historia surge este Evangelio. Y todos coinciden en que surge entre el año 90 y el año 100, después del Señor Jesús. Todos coinciden que surge ahí, y es interesante en el contexto en el que surge. Porque tenemos en el capítulo 2 de Hechos que hay una conversión donde hay 3.000 que se suman. 2 capítulos más adelante vemos que ya son 5.000. Y vemos que el cristianismo en el primer siglo es un crecimiento exponencial terrible y muchos van creyendo en el Señor. Es interesante que ellos van creyendo, pero hacia finales del siglo I, en el año 100, se cuenta que hay cerca de 10.000 cristianos, solo 10.000 cristianos en el Imperio Romano, y era fácil contabilizarlos y vamos a ver por qué. Y hacia el año 200 había unos 40.000 cristianos. La historia del cristianismo es bastante interesante, muy rica, y donde se ve mucho la obra del Espíritu Santo, claramente la obra del Espíritu Santo. Ahora, en el momento en el que surge este Evangelio, era cuando los cristianos eran acusados y los perseguían, donde eran martirizados, donde servían de comida de las fieras, donde eran aserrados, donde eran decapitados. En el momento que surge este Evangelio, es donde ya a cristianos habían clavado y usado como antorcha. Es donde a los cristianos los encarcelaban cuando después de ser acusados y condenados y solamente esperaban morir. La pregunta que surgía en ese contexto no era simplemente quién era el Señor Jesús, sino si valía la pena o no seguir y vivir una vida que llevaría a esas consecuencias y que implicaría esas consecuencias. Es por eso que el escritor de este Evangelio, el apóstol Juan, y ya vamos a ver por qué decimos y por qué afirmamos que es el apóstol Juan, a pesar de que en el libro no lo dice en ningún lado, el escritor de este Evangelio es inspirado por el Espíritu Santo a que escriba quién es el Señor Jesús y que en realidad y por qué sí valía la pena vivir una vida comprometida, consagrada y de entrega total a Él. Es interesante que en el primer siglo, en el tiempo en el que surge este Evangelio, no era creer en el Señor Jesucristo, no era algo que estaba de moda. No era algo que era simplemente y para calmar la conciencia. No era algo que los que creían lo hacían a modo de por las dudas. Bueno, porque no tenés nada que perder. Y como que si no tenés nada que perder, cree y te salvás. No tenía nada que ver con eso. Era un conocimiento mucho más serio. Porque creer en el Señor Jesús no simplemente calmaba la conciencia, no era algo copado, no era algo que estaba de moda. Creer en el Señor Jesús significaba e implicaba el hecho de copiar quién el Señor Jesús es, cuál la pasión del Señor Jesús era en cuanto a hacer volver del error a aquel que estaba equivocado, aquel que no creía, hacer que crea. Copiar su forma, su carácter, sus palabras, su mensaje. Creer en el Señor Jesús no solo te inscribía en el libro de la vida, como siempre lo es. Creer en el Señor Jesús te dibujaba un blanco en la espalda o en la frente. Eso era creer en el Señor Jesús. Eso era seguir al Señor Jesús. Eso era ser cristiano. Ese era el primer siglo. Ahora es interesante que en la actualidad muchos, y no importa de cuál denominación sean, no importa si son metodistas, si son adventistas, si son iglesia de hermanos libres, iglesia de hermanos con H mayúscula, pentecostales, bautistas, de la denominación que fuese, aún de sectas llamadas cristianas y llamadas evangélicas, todos quieren imitar la iglesia del primer siglo, todos quieren ser como esos primeros creyentes. Sin embargo, los primeros creyentes de ese momento
Lejos estaba, no era una realidad muy diferente a la que se vive en la actualidad. Y era un creer mucho más decidido y mucho más entregado y que tenía que ver mucho más con la vida en juego a la hora de creer. No existía en el primer siglo un cristiano pasivo. No existía en el primer siglo alguien que crea, bueno, y simplemente no se vea o no se note o no tenga un fruto. Si creían, creían porque sabían que al día siguiente de haber creído iban a comenzar a servir a aquel en el cual habían creído. Esa era la mentalidad y ellos creían sabiendo esas implicancias y lo que llevaba ese creer. Es interesante que en la iglesia del primer siglo, en el tiempo en el que Juan escribe y en el tiempo en el cual surge este evangelio, lejos estaba de seguir ciertas cuestiones rutinarias en cuanto a religión o ciertas prácticas cúlticas, o seguir una denominación o lo que fuese en cuanto a simplemente prácticas. Lejos estaba, ellos seguían no a hombres, no actividades, sino que seguían a un Señor. Seguían al Dios eterno, al Dios vivo, al Dios verdadero. Y en el primer siglo es interesante que los que llevaban adelante el Evangelio y los que llevaban adelante la predicación del Evangelio no eran muchos y estaban en medio de un contexto hostil. A los cristianos en el primer siglo no se los perseguía a todos, como decir, había una orden imperial diciendo al que crea en el Señor Jesús hay que matarlo, o hay que encarcelarlo, o hay que ajusticiarlo de algún modo. A los que perseguían eran cuando eran denunciados. Es por eso que el apóstol Pablo, estando preso, podía recibir visitas. Pero cuando alguien era denunciado, entonces sí se ponían a perseguirlos porque eran acusados de sediciosos, revoltosos y rebeldes. Y como quienes se oponían al imperio, entonces sí los perseguían. Es como que alguien podía creer, pero en el momento que empezaba a transmitir a otros lo que él creía, empezaba a ser perseguido, empezaba a ser visto, empezaba a decir... Con ese riesgo corrían. Es interesante que los cristianos y la iglesia del primer siglo eran perseguidos y ellos escapaban, pero no escapaban porque tenían miedo a morir, como decir, tienen miedo de ser torturados. No, no. La historia muestra que era muy diferente a eso. Ellos escapaban porque al día siguiente de haber salvado su vida, por escapar, sabían que tenían un día más para poder seguir sirviendo al Señor y para poder transmitir a otros la verdad del Dios al que ellos servían. Ese era el propósito y el fin de por qué ellos buscaban librar su vida, para tener un día más, para poder transmitir el Evangelio, para poder transmitir a otros las buenas nuevas, para poder transmitir a otros el hecho de que Dios todavía tiene y quiere perdonar, que un Dios santo todavía quiere que el hombre pecador venga a Él en arrepentimiento. Ese era el por qué ellos escapaban. Hay una historia que se da a mediados, hacia el año 150, un poco más adelante. Y es un personaje que se llama Policarpo, es uno de los padres de la iglesia. Y cuando me refiero a padres de la iglesia, eran aquellos que aprendieron o que fueron enseñados por los apóstoles. Aquellos que recibieron exactamente el conocimiento de los 12, de aquellos que aprendieron a los pies del Señor. Y de aquellos que fueron comisionados por el Señor. Y de aquellos que vivieron con Él y pasaron tiempo con el Señor. Y estos fueron los padres de la iglesia primitiva que siempre se llama. Y hay un personaje que se llama Policarpo, y este personaje era obispo en la iglesia de Esmirna, o uno de los líderes en esa iglesia. Una de las 7 iglesias de Asia. Y es interesante que este personaje predicaba el Evangelio, instruía y llevaba a muchos hombres a los pies del Señor por la obra del Espíritu Santo,
a través de su ministerio. Y empieza a ser perseguido y los romanos estaban cerca, entonces él empieza a huir. Él empieza a escapar hasta que en un momento los soldados llegan a la casa donde él estaba. Y cuando llegan a la casa, los que lo estaban ocultando no lo quieren delatar y no quieren, entonces los empiezan a torturar, porque los soldados sabían que estaban, si no ahí, muy cerca de ahí, y ellos sabrían exactamente dónde estaban. Entonces empiezan a forzarlos a que le digan, y cuando lo empieza a torturar, Policarpo desciende porque él estaba en la parte alta de la casa y se entrega. La historia de Policarpo es el primer martirio registrado después de los apóstoles y registrado con detalles de cómo fue que él murió. Es interesante que dice que cuando él se encuentra con sus captores, negocia y conviene con ellos en el hecho de que lo dejen que cenen antes de llevárselo, que cenen en esa casa, se le prepara comida y dice, ustedes coman tranquilo y mientras ustedes comen, yo voy a ir a orar. Y este hombre se pone a orar y dice que oró por mucho más de una hora y sorprendía a sus captores, quienes en ese momento y antes de sentarse a comer, habían torturado y habían dado muerte a los que estaban con Policarpo. Y cuando terminaron eso, dice, bueno, como broche de la noche de captura, dice, traigan a Policarpo. Y el procónsul que estaba a cargo de esa ejecución y de esa captura y de ese momento, empieza a reconvenir con Policarpo y le dice, tenga piedad de su edad. Porque usted ya es un hombre grande, no sea, simplemente niegue al Señor, simplemente niegue al Señor Jesús y declare lealtad al César y va a ser librado de la tortura. A lo que Policarpo contesta, 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún mal, siempre me ha sido fiel. ¿Cómo yo voy a negar? ¿Cómo voy a maldecir a mi Rey y a mi Redentor? El procónsul ve esto y ve la persistencia y la constancia y que era inquebrantable. Entonces le muestra a las fieras que se lo iban a comer. Y no motivó y no movió en nada a Policarpo de su convicción. Y es interesante que al ver que Policarpo no tenía miedo a las fieras, el procónsul dice, no le tenés miedo a la muerte, no le tenés miedo a las fieras, vas a morir quemado, le dice. A lo que Policarpo le contesta, mientras el fuego en el que seré quemado dura solo un tiempo y después se apaga, el fuego del infierno va a durar toda una eternidad. Aún en ese momento él está predicándole. Y dicen que Policarpo es llevado y es puesto sobre la leña y lo quieren clavar a la estaca para que... Y él conviene nuevamente con sus captores diciéndole, simplemente no lo haga. El Señor que me da las fuerzas para soportar este momento también me va a sujetar aquí para que no me vaya a ningún lado. Y también Él estará conmigo en este tiempo. Y simplemente lo ataron a la leña y allí lo prendieron fuego. Ahora, ¿cuál es la importancia y la relevancia de una historia como esta en la introducción del Evangelio de Juan? Bueno, es que Policarpo era discípulo directo de Juan. Policarpo aprendió a los pies de Juan y él fue uno de esos que el apóstol Juan enseñó. Es que toda la vida de entrega y consagración de los primeros padres de la iglesia, de los discípulos mismos, de los apóstoles, de aquellos que entregaron su vida en ministerio, de aquellos que entregaron su vida en servicio, de aquellos que servían no para el ojo humano, sino buscando agradar y buscando la aprobación de Dios. Lo hacían porque entendían lo que entendía Policarpo y lo que era lo que enseñaba el apóstol Juan.
el hecho de que el Señor simplemente no es el Rey de Israel, el Señor no simplemente es el siervo de Dios, el Señor no simplemente es vestido de humanidad, aquel divino vestido, Él es Dios. No están sirviendo a hombres, no están adorando artificios humanos, no están siguiendo cuestiones religiosas simplemente, están sirviendo y rindiendo homenaje y honor y gloria y honra y alabanza al Dios de los cielos, al Señor de la gloria. Es por eso que ellos tenían y de allí radicaban la entrega y la consagración plena al Señor. De que ellos entendían que no servían a otro que al Dios eterno. De que ellos entendían que no seguían y no servían a otro que a Dios mismo hecho hombre. Por eso el apóstol Juan, y cómo talló tanto en un discípulo suyo, al punto tal de decir, ¿sabe qué? Prenda el fuego nomás, porque nunca voy a negar a mi Señor, nunca voy a negar a mi Rey, porque Él simplemente es Dios. Eso es lo que estos hombres entendían y de allí radicaba su consagración. Es interesante ver el Evangelio de Juan porque viendo la historia todos los evangelistas, y entendemos por qué todos los evangelistas escribieron lo que escribieron y cómo lo escribieron. Ahora, el Evangelio de Juan, y Juan en su Evangelio, no deja librado a la consideración popular cuál es el propósito de su Evangelio. Él lo deja bien claro, él lo deja por escrito. Dice en el capítulo 20, versículo 30 de Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del Evangelio de Juan es que el hombre entienda, es que el hombre se cerciore y que el hombre tenga evidencia de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y por consiguiente Dios. Por cierto, hay algo que también le debemos al Espíritu Santo, nunca a nadie más, que inspiró al apóstol Juan a escribir y decir que el Señor es Dios a través de este Evangelio. Pero no solamente del hecho de que Él es Dios, sino el hecho de que el mismo Señor afirmó ser Dios. En la actualidad, la crítica liberal dice que, bueno, el Señor en realidad nunca dijo abiertamente ser Dios. Como que Él dio a entender, o sus milagros y señales que hacía, se entendían que había divinidad en Él y se entiende, pero en realidad Él nunca dijo ser Dios. Bueno, esta teoría, lo cual es dañina y viene con veneno, lejos está, y lo que hace el apóstol Juan es tirarla por tierra. Porque el apóstol Juan deja en claro que el Señor no solo es Dios, sino de que Él mismo afirmó esa realidad. Y de que Él mismo afirmó ser Dios. Y no lo hizo una vez, sino que lo hizo varias veces. Uno de los ejemplos más claros de ver cuándo el Señor afirmó ser Dios es, por ejemplo, cuando Él está hablando con los fariseos, allí en el capítulo 8 de Juan, y en un momento Él habla de su preexistencia, diciendo, antes de que Abraham fuese, yo soy. O cuando Él habla diciendo, mi Padre, entonces los fariseos que estaban allí agarran piedra y lo quieren matar, y dice, blasfemia dice, porque se está haciendo a sí mismo Dios. Está diciendo, ellos están entendiendo que el Señor está diciendo que es Dios mismo. Cuando está siendo enjuiciado y cuando está siendo tratado por Anás, quien era el sumo sacerdote, él se rasga sus vestiduras y dice también, blasfemia ha dicho, porque después de conjurarlo, después de decirle, te conjuro por el Dios viviente que me digas, ¿eres tú el Cristo? Y después de que el Señor le dice, tú lo dices,
Él se rasga sus vestiduras y dice, blasfemia ha dicho, porque entendía que lo que él estaba diciendo era que era Dios mismo. Ahora el Evangelio de Juan deja muy claro esto. Y es interesante que ese es el propósito de todo el Evangelio. El hecho de dejar claro y sentado y firme y establecido y por escrito y con mucho registro y con mucho argumento, el hecho de que el Señor Jesús es Dios y de que de allí debe radicar toda adoración, todo sentido en servicio, todo sentido en devoción, todo sentido en alabanza, todo sentido en reconocimiento, todo sentido en honra para el Señor. Creo que muchas veces el cristianismo en la actualidad se ha encargado y se ocupa tanto de seguir sus prácticas en sí mismo, seguir cuestiones de rutina, seguir cuestiones seguir cuestiones. Creo que el cristianismo en la actualidad se ha ocupado de perseguir tanto rutina en cuestiones prácticas, de comportamiento de eclesía, que ha dejado de ver a quién en realidad sirve, y a quién en realidad debe agradar, y a quién en realidad debe perseguir. Y cuando digo esto, lo digo, muchas veces se busca el agrado del ojo. Muchas veces se busca ver o perseguir qué tanto al hombre le agrada lo que en servicio a Dios se hace. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los primeros padres de la iglesia y los apóstoles, aquellos que fueron discípulos, ellos entendían que al único que debían y del único que debían buscar el favor, el agrado, la aprobación, era del Señor. Si el Señor está complacido con lo que yo hago, es suficiente. Si estoy en consonancia con su propósito, es suficiente aunque todo el imperio me esté dando muchos argumentos para que no lo haga. Es por eso que el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios. No dice presentarte ante los hombres, presentarte ante los gobernantes, ante los líderes. Él dice presentarte a Dios, porque es allí donde se debe buscar la aprobación. No en ver si en realidad se está haciendo o congraciando con la gente, siendo empático con la gente para que la gente entonces crea en un Dios que después, al día siguiente, le dirá, ¿sabes qué? Tienes que cambiar la vida. No empieza así. El ministerio y la predicación debe ser lo más fiel posible y lo más contrastante posible. Porque el Evangelio y la predicación del Evangelio y de la palabra del Señor es totalmente opuesta al mensaje del mundo. Es totalmente opuesto a lo que el mundo enseña, es totalmente opuesto a los valores que el mundo predica, si puedo. Es allí donde debe estar el énfasis y el anhelo y la ocupación del Hijo de Dios, de que cuando predica el Evangelio y de que cuando enseña el Evangelio, en todo lo que haga, no buscar congraciar a nadie más que a Dios en primera instancia, que al Señor al que servimos en primera instancia. Y esto es algo que estaba claro y entendido por todos los padres de la iglesia primitiva, y ellos entendían esto, y todo este conocimiento y entrega y consagración radicaba del hecho y de esto mismo que empieza a desarrollar y que utiliza 21 capítulos el apóstol Juan para decir, Él es Dios, el Señor Jesús es Dios. Él busca responder esa pregunta en medio de un contexto hostil, de decir, el Señor Jesús
No solo es el rey de Israel, no solo es el siervo de Dios, no solo es aquel que está vestido de humanidad, Él es Dios. Es interesante también ver, y nosotros siempre decimos que el apóstol Juan fue quien escribió el Evangelio, aunque no lo dice nadie, no lo dice ningún escritor bíblico. Sin embargo, sabemos que el escritor del Evangelio de Juan era en primer lugar judío. ¿Por qué? Porque él conocía prácticas, conocía cuestiones domésticas de lo que los judíos vivían y cuestiones que tenían que ver con la cultura y con el día a día de los judíos. Él hace menciones en cosas que no tenían que ver o que no hacían a la historia, pero habla de como alguien que sabía. Por ejemplo, cuando él dice los judíos y los samaritanos no se hablan entre sí, él sabía de lo que estaba hablando. Él sabía, él da detalles, por ejemplo, en cuestiones geográficas, como quien conoce exactamente el lugar, las geografía de lo que él estaba narrando. Porque él vivía ahí, porque él era de ahí. Es interesante también el hecho de ver que el escritor de este evangelio es un testigo ocular. No es alguien que le contó, que le contaron, no es alguien que recopiló información. El escritor de este evangelio estuvo allí. Cuando él cuenta de la mujer que derramó los perfumes para enjugar los pies del Señor y para prepararlo para la sepultura, él dice que la casa se llenó del perfume. Está describiendo como testigo ocular lo que allí está pasando. Quizás cuestiones que no tenían que ver con la historia misma, o cuando en la pesca después de la resurrección dice que había peces, muchos peces, pero él da el número exacto de cuántos peces había, dice que había 153, y ciertamente él está ahí, y por eso él ve que alguien los cuenta. Dice 149, 150, 151, 152, 153. El escritor del Evangelio no solamente era judío, sino que era de allí, de Palestina, sino que también era un testigo ocular, uno que vio. Bueno, también era uno de los 12. Era uno de aquellos que están ahí con el Señor contando y compartiendo lo que era la última cena. Ahora, la confirmación que tenemos de quien escribió el Evangelio de Juan la dan los padres de la iglesia primitiva. Se llama Ireneo de Lyon y por él es uno de los que tenemos la confirmación de que es el apóstol Juan el que escribe este Evangelio. ¿Quién era este Ireneo de Lyon? Bueno, era discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Y él es quien en uno de sus escritos, que se llama Contra las herejías, vaya título que le puso allá al principio de la iglesia primitiva, en el tercer capítulo él menciona varios pasajes del Evangelio de Juan, diciendo que Juan era el que lo había escrito. Y es por eso que tenemos la confirmación, quizás por escrito si puedo, de aquellos que fueron padres de la iglesia, de que Juan había sido. Bueno, él lo dice claramente y abiertamente así, aunque los escritores como Clemente de Alejandría, Dionisio de Alejandría y Eusebio, historiadores del primer siglo, de los primeros siglos, todos ellos afirman y confirman la autoría del Evangelio de Juan, de este discípulo que se llamó a sí mismo el discípulo que el Señor amaba, el discípulo por el cual el Señor tenía un afecto personal, quizás porque era el más pequeño o el más joven, si puedo, de los discípulos. Lo cierto es que este personaje, este discípulo que después fue apóstol, que fue el único quizás, y por lo que la tradición cuenta, que no murió siendo martirizado o siendo torturado, sino que murió de muerte natural y de viejo, aunque muere y fue mandado a la isla de Patmos, donde también él escribe Apocalipsis, pero
allí va como desterrado, era donde metían a aquellos presos políticos donde no querían, donde los querían silenciar, allí los mandaban, porque la única forma de escaparte de ahí era nadando. Y bueno, allí así termina la vida del apóstol Juan, el cual es el escritor de este evangelio tan rico, este evangelio que tiene 21 capítulos y que tanta enseñanza en cuestión teológica y en cuestión de la persona del Señor Jesús y la persona de Dios mismo. Deja tanta enseñanza para la vida y para el desarrollo y para la afirmación de la Iglesia en un tiempo tan crítico y lo cual es tan útil también para la actualidad, de poder entender y de poder concebir al Señor Jesús como lo concibieron los que fueron enseñados por el apóstol Juan y como fueron enseñados aquellos que leyeron y que tenían la posibilidad de leer este libro como nosotros lo tenemos ahora, ¿sí? La idea es que podamos ir viéndolo y la idea también es que lo podamos ir profundizando y podamos ir sacando las consideraciones que vayamos teniendo y también cuando nos juntemos lo podamos ir debatiendo. Los dejo y nos vemos en la próxima.